porque aquí en Tepebanos no estamos para pelear como ignorantes, para imponer por fuerza bruta lo que vendría a ser la administración de la patria, sino que la administración de la patria es un derecho y que no lo van a creer que ellos estabilizaron la economía en el Perú, que ellos estabilizaron la economía. Eso es falso, hermano. Dani, pásame un plumón. Se va a demostrar, hermano, mira. A ver, bueno, hermano, ha venido el Ágora, cuando el señor Alberto Fujimori ocupa la presidencia el 28 de julio de 1990, escucha esta, una sola cosa. El petróleo, no, o la gasolina de 47 octanos, préstame un plumón. La gasolina de 47 octanos, el 28 de julio de 1990, cuando Alberto Fujimori ocupa la presidencia del Perú, te lo digo, hermano, porque yo he vivido esa época. En esos tiempos estaba en actividad en el ejército. Yo lo he vivido. ¿Sabes cuánto costaba? No, el galón de 87 octanos de la gasolina, así costaba, mira, 21.000 intis. Así costaba. Ya, muy bien. Alberto Fujimori gana al señor Mario Vargas Llosa y el 28 de julio de 1990 ocupa la presidencia. Perfecto. Entonces, ¿qué cosa hizo Alberto Fujimori? Quería nombrar como su ministro de Economía al autor del Misterio del Capital. ¿Quién es? Al autor del Misterio Capital, y tiene otra obra que se llama El Otro Sendero. ¿Cómo se llama? Ya, a él. Pero ese señor no aceptó. ¿Por qué no aceptó este economista? No lo aceptó porque él sabía perfectamente la única forma de regular la economía de nuestro país era aplicando un shock económico. No lo aceptó este señor. Entonces Alberto Fujimori, ¿a quién buscó? A su amigo, al que estudió con él en la Universidad de La Molina. Ahí estudió con él. ¿Quién era? Juan Carlos Hurtado Miller. Juan Carlos Hurtado Miller fue nombrado ministro de Economía, 1990, julio. Entonces, ¿quién también quería trabajar con él? Este señor Víctor Andrés García Belaúnde, el autor de una obra que se llama El Expediente Prado. Él también se plegó al fujimorismo, pero él quiso involucrar a su partido Acción Popular al fujimorismo. Allí le pidió autorización a Fernando Belaúnde, no lo aceptó, pero él se plegó. Habían tres: Alberto Fujimori, Juan Carlos Hurtado Miller y Víctor Andrés García Belaúnde. Estos tres, antes de ocupar la presidencia, ¿a dónde se fueron? A Nueva York. ¿Por qué Nueva York? Porque ahí está la sede del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. ¿Y para qué se fueron? Se fueron simple y llanamente porque esas dos entidades financieras de alcance planetario, ¿no?, habían hecho del Perú era un país ilegible, un país que no le iban a dar nunca préstamo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en el primer gobierno del señor Alan García Pérez, el Perú quedó hecho un desastre. Yo, hermano, yo tengo 73 años. Recuerdo muy bien, para comprar un saco de azúcar tenía que ir hasta Huacho. Hasta ahí tenía que ir para comprar un saco de azúcar y a escondidas a altísimo precio. Este señor Alan García Pérez hizo muchísimo daño al Perú. ¿Y por qué el Fondo Monetario y el Banco Mundial no nos daban crédito? Porque Alan García Pérez dejó de pagar la deuda externa, estatizó los bancos y le mandó al Perú al hoyo en lo económico. En esas circunstancias asume la presidencia Alberto Fujimori y se van a Nueva York. ¿Para qué se fueron? Para conversar con el Fondo Monetario Internacional. Lo recibieron. ¿Y qué cosa le dijeron en el Fondo Monetario? La única forma de que nosotros podemos ayudar a tu país es de que apliques un shock económico.
si aplicas un shock económico, entonces te vamos a prestar plata. Pero Alberto Fujimori había prometido no aplicar un shock económico, no aplicar. Muy bien, se ponen de acuerdo, los tres regresan al Perú. Alberto Fujimori como presidente y Juan Carlos Hurtado Miller como ministro de Economía y Finanzas. ¿Perfecto? Ocupan la presidencia el 28 de julio de 1990 con bombos y platillos. ¿Qué cosa nos prometió? Tecnología, trabajo, ahí está. Nos prometió Alberto Kenya Fujimori. Mira, cuando ocupa la presidencia, el galón de 87 hectanos de gasolina costaba 21.000 intis. 21.000 intis. Pero él tenía que aplicar el shock. ¿Hasta cuándo costó 21.000 intis el galón de 87 octanos? Hasta el 17 de agosto de 1990, 10:15 de la noche. ¿Por qué? Porque ese día en Panamericana Televisión no salió Fujimori, salió su ministro de Economía, ¿cómo se llama? Juan Carlos Hurtado Miller, y aplicó el shock económico. No, y terminó con esta frase. ¿Qué dijo? Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. A partir de las 10:15 de la noche del 17 de agosto de 1990, el galón de 87 octanos que costaba 21.000 intis subió, hermano, esto a 676.000 intis. Se elevó en 30 veces. Shock económico brutal. ¿Esto qué causó? Millones de peruanos perdieron todos sus ahorros. Todos sus ahorros. Millones de peruanos se quedaron en la bancarrota. Millones de peruanos se quedaron en nada. Sus casas fueron arrebatadas por la banca. Yo estaba en actividad en el ejército aún. Al día siguiente del shock, a nosotros los militares nos aumentaron 5 veces. ¿Para qué? Para defender ese gobierno. El pueblo, que siga como pueblo, que coma como pueblo. Entonces el pueblo empezó a padecer hambre. ¿Qué cosa hizo el fujimorismo? Creó los comedores populares. Crearon los comedores populares. ¿Para qué? Para paliar el hambre de millones de peruanos que se quedaron sin ahorros, sin casa, y muchos se suicidaron. Es más, después, ¿qué hizo Alberto Fujimori? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Vendió las empresas. Yo trabajaba en ese entonces en la frontera con el Ecuador. Siempre bajaba Andoas. ¿Quién conoce la Oxy? Andoas y Quito, ¿quién conoce? ¿O no? Zona petrolera, ahí trabajaba Petroperú. A los que trabajaban en Petroperú los obligaron a renunciar por un miserable incentivo económico, y si no renunciaban los botaban sin nada, los obligaron a renunciar y remataron Petroperú. Y fue muchas empresas que vendieron el fujimorismo. 228 empresas vendieron. Esto es lo que no quiere. Los jóvenes no saben esto. Porque ¿qué ya nos venden? De que el fujimorismo estabilizó la economía en el país. ¿Pero a qué costa? A un gran costo social. A un gran costo social. ¿Qué hizo más el fujimorismo? El fujimorismo aplicó en el Perú el modelo económico neoliberal. El fujimorismo trajo las administradoras de fondos de pensiones, las AFP. El fujimorismo dijo, ¿a qué hizo caso? Hizo caso, hermano, ¿cómo se llama esto? Al consenso de Washington
1989. Ahí este economista inglés John Williamson dijo: todos los medios de producción de los mal llamados países de tercer mundo deberán de pasar a manos de las grandes transnacionales. ¿A qué se llama medios de producción? En nuestro país, por ejemplo, a las grandes minas, a las grandes empresas y a la maquinaria o la logística que se utiliza para producir bienes. Eso hizo Alberto Fujimori. ¿Qué significa neoliberalismo en buen castellano? O en palabras de calle, de callejón, de plaza. ¿Qué significa? Vende todas tus empresas de tu país. Reduce tu país a la mínima expresión. Quédate solamente con sus fuerzas armadas y tu policía nacional, para que cuando el pueblo se levante en busca de reivindicar sus derechos, los uses como un instrumento de represión. Eso hizo el fujimorismo. Hermanos, entregó todas nuestras riquezas naturales a las grandes transnacionales. Hermanos, somos un país rico, inmensamente rico, pero el 85% de la población económicamente activa estamos en las calles en la forma de ambulantes. Uno de ellos soy yo. No tengo vergüenza, hermano. Yo vendo flautas en la mañana en los mercados. Mucha gente me conoce. ¿Qué más hizo este señor? Remató, regaló, dio el monopolio a nuestro espacio aéreo. ¿A quiénes? A los chilenos. Entregó nuestros grandes proyectos de irrigación: Olmos, Chavimochi, Chinecas, Majesiva 1, 2 y los viñedos de Ica. ¿A quién? A chinos y chilenos. ¿Qué hizo más Alberto Fujimori? El puerto de Matarani le regaló a Dionisio Romero. El puerto de Matarani, hermano, el dueño es Dionisio Romero. ¿Quién le entregó? Alberto Fujimori. Los trenes que conducen turistas de Cusco a Machu Picchu, ¿quién les entregó? ¿Quién le entregó a Reforma Saliaga? Alberto Fujimori lo regaló. ¿Se dan cuenta, hermano? Este señor entregó todos nuestros centros mineros a los chinos. Hoy, ¿dueño de qué somos, hermano? ¿Dueño de qué somos en este país? No somos dueños de nada. Somos inquilinos en nuestra propia casa. Porque vino un extranjero, se apropió de nuestro gas y nos vende nuestro propio gas. Nuestra fuente de energía eléctrica, la más grande central hidroeléctrica del Perú, Santiago Antunes de Mayolo, Campo Armiño, Tayacaja o Huancavelica, lo administran los chilenos. Porque Luz del Sur y Luz del Norte son empresas chilenas. Pásame la Constitución. Apur, hijo, para terminar. ¡Viva el Perú! ¿Quién tiene por ahí una Constitución? Préstame. Chico, pasa. Chico, préstame. Gracias. Hermano, mira, quiero que entiendas algo, hermano. Yo soy Augusto de Congas. Viniendo acá no busco nada. Aparte de vender flautas en la mañana, soy pensionista del ejército. Más de 30 años entregué mi vida. Yo no puedo ser comunista, no puedo ser terrorista. Soy un nacionalista. Soy de linaje de la casta de estirpe de militares nacionalistas, como Juan Velasco Alvarado. ¡Viva el Perú! Hermanos, te voy a explicar sencillamente. ¿Qué nos dicen acá? Estos quieren cambiar la Constitución para implantar el comunismo y el socialismo en el Perú. ¡Esto es mentira! Nos dicen que queremos cambiar la Constitución para ser como Cuba, Nicaragua y Venezuela. ¡Mentira! No. Nosotros somos nacionalistas. Yo soy nacionalista. ¿Y qué cosa quiero? Recuperar el Perú. ¿Qué cosa quiero? Quiero que el Perú tenga empresas. Quiero que el Estado tenga empresas. Pero esta Constitución no permite que el Estado tenga empresas.
Te voy a demostrar, hermano. Nuestro espacio aéreo, ¿quiénes lo manejan? Los chilenos vuelan todo nuestro espacio aéreo. ¿Y por qué no podemos tener, hermano, un solo avión que diga Aeroperú y sus alas pintadas de roja y blanca? ¿Por qué esta Constitución no quiere? ¿Por qué no podemos tener participación, por lo menos mínimamente, en la explotación de nuestros recursos naturales? Porque esta Constitución lo prohíbe. ¿Qué artículo? El artículo 62 del capítulo económico. Nefasto. ¿Qué cosa dice ahí? Dice lo siguiente: todos los contratos, leyes que el Estado peruano ha firmado con las grandes transnacionales no pueden ser modificados ni revisados, menos anulados. ¿Eso qué significa? Que nuestros recursos minerales, la deforestación de nuestra Amazonía y la depredación de nuestras 200 millas marítimas han sido entregados a perpetuidad a las grandes transnacionales. ¿Y hoy qué nos dicen? Una nueva constitución sería ilegal. Una asamblea constituyente sería ilegal. Hermanos, ¿sabe por qué hablan así? Porque no saben la realidad. Esto va para los jóvenes aymaras quechuas, para las 47 etnias de nuestra Amazonía. Gracias por esa inmensa sintonía, gracias por permitirnos ingresar a sus hogares, gracias por ser parte de su vida, a este humilde espacio llamado Ágora Popular del Perú para el mundo. Hermanos, te voy a explicar, hermano. Esta Constitución no sirve a las grandes mayorías. Esta Constitución sirve a un reducido grupo económico en el Perú. A un reducido grupo económico en el Perú. ¿Qué nos dicen por eso? Una asamblea constituyente sería ilegal. Esta Constitución es más ilegal. Porque ¿dónde está su madre partera de esta Constitución? En un golpe de Estado, en el cierre de uno de los poderes del Estado, efectuado por el señor Alberto Fujimori el 5 de abril de 1992, cuando disolvió el Congreso. Luego hicieron esto. Entonces te pregunto, hermano, ¿cómo puede ser ilegal el sueño de una población? ¿Cómo puede ser ilegal, hermano, el tratar de mejorar nuestra calidad de vida? ¿Cómo puede ser ilegal mejorar la educación, la prestación de salud de nuestro país? ¿Cómo puede ser ilegal el sueño de una nación entera que busca desarrollarse? ¿Cómo puede ser ilegal la voluntad del pueblo? Ellos nos mienten. Ellos están acostumbrados a manipularnos, a decirnos que el pueblo no debe de pensar, porque ellos tienen que pensar por el pueblo. Hermanos, decía este gran Manuel González Prada, dejemos atrás ese pacto infame de hablar a media voz. Levantemos nuestra voz de protesta. Que los grupos de poder económico sepan que este pueblo ya no es un pueblo sumiso, ya no es un pueblo de apóstoles, ya no es un pueblo de autómatas, ya no somos un pueblo de zombies, ya no somos un pueblo de manada de borregos. Somos un pueblo pensante, un pueblo crítico, un pueblo cuestionador, un pueblo insolente, un pueblo malcriado cuando coactan nuestra libertad. Levantemos nuestra voz de protesta, hermano. Jamás agachemos la cabeza. Yo soy andino, soy altoandino, y como tal no tengo ningún complejo. ¿Por qué, hermano? Porque sé quién soy, sé de dónde vengo, sé dónde voy. ¿Por qué? Porque conozco mi historia, porque conozco mi identidad nacional, y yo sé cómo podemos recuperar este país. Lo vamos a hacer. Estamos viviendo momentos difíciles, momentos convulsos. Todo cambio genera esto. Todo cambio tiene su cuota de sacrificio. Hagámoslo, hermano. Yo estoy acá todos los días. Estoy acá porque tengo hijos. Y mis hijos tienen sus hijos.
ustedes también lo tienen. Pues hagámoslo por ellos. Heredemos a nuestras futuras generaciones una patria más libre, una patria más soberana, una patria más independiente. Entonces, hermano, estas futuras generaciones nos agradecerán eternamente y dirán: gracias a esa generación, hoy somos más libres, hoy somos más soberanos. Hemos dado un gran salto adelante al llevar a la más alta magistratura de la nación a un hombre, hermano, de rasgos andinos como el que habla. Pero ¿qué cosa nos falta para coronar con lauros de gloria ese inmenso esfuerzo desplegado por el pueblo peruano? Cambiar esto, hermano. Tenemos que cambiar, especialmente los capítulos económicos. Yo soy Augusto de Congas, hermano, y no me voy a mover de esta plaza. Venga quien venga, vengan mercenarios, sicarios, esbirros de los grupos de poder. Yo me voy a parar acá. El día que me voy a retirar, ya tiene fecha, cuando herede a las futuras generaciones una nueva Carta Magna, una nueva Constitución. Tenemos que poner los pilares, tenemos que poner las vigas maestras donde descansen las leyes, hermano, para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Esa es mi lucha, debería ser tu lucha, porque es la lucha de los pueblos olvidados, de los pueblos dejados de lado, de los pueblos que siempre fueron marginados. Por eso quieren callar este espacio, por eso nos quieren desaparecer este espacio, por eso quieren callarnos a toda costa. Hace un mes se pronunció la fiscal Marita Barreto y dijo: el Ágora Popular tiene que desaparecer. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Entonces, ¿dónde está el artículo 2 de la Constitución Política del Perú, que dice: todos tenemos derecho al libre tránsito, a la libre reunión y a la libre expresión? Por eso odian este espacio. Este espacio es el enemigo mortal de los grupos de poder. Aquí le decimos al pueblo qué cosa tenemos que hacer. Aquí le decimos al pueblo, hermano, cómo tenemos que hacer para salir de esto. Lo vamos a hacer, hermano. Le guste o no, lo vamos a hacer. Tu lucha es mi lucha. Yo soy Augusto de Congas, hermano. ¡Viva el Perú!